Hola a todos, muy buenas tardes. Un placer tener a todos aquí con nosotros, a todos los jóvenes de toda Iberoamérica. Mi nombre es Temis Carvalho, soy directora académica del Organismo Internacional de Juventud. Os transmito un fuerte saludo de nuestro secretario general, señor Max Trejo, y de todo el equipo de OIJ. Y en el marco de la nueva Agenda de Juventudes, hoy tenemos con nosotros la charla intitulada Juventud y Nuevas Tecnologías, Retos y Derechos. Todo eso está en marco de la nueva agenda. Como os dije, estamos en un programa muy fuerte sobre la digitalización en la formación de nuestros jóvenes. Y hoy con nosotros tenemos a Ignacio Castillo, que es un gran amigo de la casa y es un placer enorme tenerte aquí con nosotros. Ignacio es el director general de Immuni Institute en Madrid. Es por experto en formación en nuevas tecnologías y agradezco también a los jóvenes que estarán con nosotros compartiendo sus opiniones y preguntas. Muchísimas gracias otra vez a todos. Ignacio, es un placer tenerte con nosotros y damos inicio a nuestra charla de hoy. He empezado silenciado. Sí. Gracias, Temis, decía, y especialmente gracias a todos vosotros por estar aquí y dedicar algo de vuestro valioso tiempo en hablar sobre un tema que a mí particularmente, además de gustar, me lleva gran parte de mi vida profesional. Quería empezar por contaros un poco en una pequeña introducción lo que en nuestra opinión, en la opinión del instituto para el que trabajo y en mi opinión personal, nos ha hecho llegar a la situación a la que hemos llegado. A nivel de formación y a nivel de estrategia de algunos, de los gobiernos respecto a lo que es la formación, ¿no? Dejadme que os presente una pantalla. Bien, yo voy a tratar de exponeros brevemente lo que considero que ha sido la evolución de la formación o lo que nos ha llevado básicamente a la situación en la que se encuentran muchos jóvenes y no tan jóvenes dentro de lo que es el mercado laboral en la actualidad, ¿no? Todo esto, por supuesto, todo en el marco del mundo de la tecnología. Vale. La evolución de las innovaciones a nivel mundial ha sido una curva como la que estáis viendo en pantalla. Durante los primeros prácticamente 10.700 años, pues la curva se ha mantenido francamente plana. No se ha movido demasiado, han aparecido, pues el hombre fue sedentario, llegó la agricultura, llegó la irrigación, llegó la cerámica, pero básicamente hasta que empieza a llegar la máquina de vapor, el telégrafo y todas estas innovaciones, la curva no se vuelve tan vertical. Pues bien, esta verticalidad en los últimos años se ha disparado y a día de hoy es extremadamente vertical y la cuesta que está generando es elevadísima. Os voy a presentar a Luis. Luis tiene 35 años, fue vendedor de seguros durante 15 años y su empresa a día de hoy está migrando a la nube. Bien, esta migración a la nube a él le supone un tema totalmente, radicalmente distinto a lo que él ha hecho durante estos 25 años, que es básicamente vender seguros. Y está generando, estoy hablando de varias personas, de personas tipo, está generando una situación en el mercado laboral que llama mucho la atención, que es la gran renuncia. Resulta que en una encuesta que se hizo hace un par de años, el 40% de los trabajadores que estaban dentro de esa encuesta se planteaban dejar sus puestos de trabajo para dedicarse a trabajos autónomos, a trabajos personalizados. La escasez de mano de obra empezó a crecer en muchas industrias y muchas industrias tuvieron que empezar a tomar medidas de forma muy extrema para retener el talento. En el tema de la tecnología, esto pasó especialmente. La pirámide de necesidades, llamémosle la pirámide, lo que podría ser un equivalente a la famosa pirámide de Maslow, ¿no? De necesidades de las personas, se intercambió sorprendentemente. Pensad que estoy hablando en un entorno medio de nosotros, que somos
tenemos algunos estudios, vivimos en un mundo urbano fundamentalmente. No estoy hablando de los extremos, no estoy hablando de situaciones extremas, no estamos hablando de Calcuta, obviamente, ni del otro extremo por la parte de arriba. Pero lo cierto es que el salario dejó de ser entre los jóvenes la tercera prioridad dentro de su posición. Buscaban fundamentalmente trabajos híbridos y especialmente la flexibilidad. En la oficina, nosotros no tenemos grandes salarios y sinceramente la gente me agradece muchísimo. Oye, mira, mañana es que me viene a instalar una lavadora a casa, no voy a venir a trabajar, estupendo, ya me contarás qué tal lava. Pero no, en ningún caso, o sea, somos muy abiertos y creemos que el mundo futuro es muy abierto dentro de este entorno, ¿no? Adicionalmente, lo que ha pasado en el trabajo tech en la última década ha sido muy llamativo. Las máquinas y los algoritmos se espera que creen 133 millones de puestos de trabajo, pero también van a deshacer cerca de 75 millones de puestos de trabajo. Esta cifra, que aparentemente es fuerte, dentro del mercado mundial tampoco tiene tanta relevancia, ¿no? Entre 2009 y 2011, las empresas de tecnología crecieron 9 veces más rápido que las normales, y a partir del 2019 se empezó a ralentizar de alguna manera, que terminó de ralentizarse y tomó su pico allá por noviembre de 2022. Noviembre de 2022 es una fecha, es un hito importante dentro de la charla que vamos a ver hoy. En América Latina, en Latinoamérica, la situación era más llamativa. PageGroup cifraba cerca del 48% el déficit de talento en tecnología, de profesionales en tecnología que habría para cubrir la brecha de la migración digital que le hace falta a la región para poder ser competitiva en los próximos años. De cerca de 10 millones de puestos de trabajo que iban a hacer falta, se estaban creando alrededor de 750.000, 800.000 puestos de trabajo al año. Estas cifras, pues, todavía no se han recuperado y todavía no estamos en velocidad de haberlas recuperado. Respecto a la mujer, hay algo todavía más importante que a nosotros nos preocupa especialmente, ¿no? Cerca del solo el 28% de las mujeres están en puestos de científicos o ingenieros. De las carreras STEM, sabéis que STEM es ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, solo el 16% son mujeres. Y el porcentaje de mujeres en programación en América Latina está cercano al 10%. Esto supone un problema de talento a nivel mundial, porque no es que esté bien o sea interesante que la mujer se incorpore al mundo de tecnología, sino que si no se incorpora, no habrá suficiente capacidad de trabajo para atender toda la demanda que se va a hacer. Si la demanda no está suficientemente atendida, sabéis que el servicio se estropea. Si yo estoy en un restaurante y no hay suficientes meseros o camareros, pues lo peor que puede pasar es que me llegue la comida fría a la mesa. Pero en ciberseguridad, si no tenemos cubierta la formación con buenos profesionales, el problema es mucho más grave, sobre todo con todo lo que está pasando a nivel macro y geoestratégico a nivel de hoy en día. Entonces, ¿qué está pasando? Pues que las empresas no tecnológicas que tradicionalmente no contrataban, han empezado a contratar con una intensidad casi similar a las empresas tecnológicas. Las empresas tecnológicas están multiplicando aparentemente aproximadamente por 2 su tamaño cada 5 años. Y los millennials no están atraídos por las startups de las grandes corporaciones. Esto, ahora os contaré algún detalle, pero las grandes corporaciones, Banco Santander, BBVA, Deloitte, están teniendo verdaderos problemas para atraer talento joven. Todas las empresas de hoy en día, todas las empresas son o van a ser tecnológicas. No nos equivoquemos. Y los márgenes que tienen las empresas de tecnología no va a pasar. Entonces, ¿qué está pasando? Nos preguntamos, ¿no? Pues bueno,
todo esto que está pasando, toda esta situación de este terrible gap que está pasando es consecuencia de sistemas educativos obsoletos. Los perfiles profesionales no se adaptaron en su momento a las necesidades y la brecha digital, y la curva de aprendizaje a día de hoy es tremendamente alta, además de faltar una diversidad extraordinaria. Esto supone que los jóvenes vais a tener una posición de partida atractiva dentro de lo que es tecnología. Las compañías van a tener que hacer un esfuerzo por atraeros, las compañías van a crear programas de reskilling, de upskilling, para poder atraer gente como vosotros, gente que estéis preparada profesionalmente, insisto, en tecnología, y van a flexibilizar sus condiciones de trabajo, lo cual siempre es una buena noticia. Eso sí, el nivel de exigencia no va a cambiar, siempre va a ser muy elevado, especialmente en el mundo tecnológico. Esta es Mariana, la sobrina de Luis. Está terminando el colegio y se plantea hacer matemáticas, hacer una ingeniería, pero le han dicho que es muy difícil. ¿Qué pasa? Pues os cuento. La situación en los colegios hasta ahora, y en muchos casos sigue siendo así, es muy dramática. El 72% de los profesores, de los directores de colegio, hablaban de que no se da importancia suficiente a las profesiones en tecnología. Estos son por los currículums que establecen muchos gobiernos a nivel de formación. Y el 47% de los profesores de primaria consideraba que deberían ser una materia transversal, cosa que uno se pregunta cómo es posible que todavía no lo sean. Pues no lo son en muchos de los casos. Vale. El 30% de los alumnos de secundaria no había cursado hace 3 años ninguna asignatura de tecnología cuando terminó el colegio, ¿vale? Y muchos de los alumnos de tecnología, más del 50%, pensaban que no se estaba llegando. Estas encuestas nos hacen ver un poco, hacer entender por qué estamos llegando a la situación en la que nos estamos encontrando, ¿no? Nos estamos encontrando que se van a automatizar cerca del 50% de las actividades y más de 50 millones de dispositivos van a estar conectados a dispositivos IoT. El blockchain va a coger un protagonismo tremendo en los próximos años. Adicionalmente, se prevé que el 70% de las empresas necesiten migrar a procesos multicloud. Los procesos multicloud son, como sabéis, los líderes son AWS, son Microsoft con Azure y luego más marginalmente Google con Google Cloud y IBM, pero en redes muy profesionales. ¿Vale? El tema de los robots está multiplicando las acciones, incluso físicas, que se van a hacer. Este robot que veis en la foto, este bicho, a mí me llama mucho la atención cuando lo publicaron. Esto lo han publicado hace poco. Esto es un robot humanoide de una compañía que se llama Unitree. Esto es una compañía china, ¿vale? Lo que se llama G1 y el bicho tiene bastantes grados de libertad. Los grados de libertad son los movimientos. Esto es un grado de libertad, esto es otro, que tiene un humanoide. Este tiene 23. Y lo más llamativo es que China lo ha sacado a la venta por $16.000. Es una cifra que aparentemente es cara, pero su competencia, Boston Dynamics y otras compañías, están por encima de los 90.000 euros. ¿Vale? Os recuerdo que China se ha planteado y está avanzando muy seriamente en esa dirección a ser el líder mundial en robótica en el año 2025. Probablemente lo sean. Finalmente, la situación dentro de las universidades pues es tremendo. El 30% de los escolares no la empieza, el 10%, perdón, cambia una vez que ha comenzado y el 40% de las empresas, sorprendentemente, con esta situación tan absurda, el 40% de las empresas no encuentra profesionales, ¿no? Recuerdo leyendo un artículo de una encuesta que habían hecho a las universidades del Ivy League. La Ivy League, sabéis que son las mejores, es el conjunto de las mejores universidades americanas. Estamos hablando de Estados Unidos, no estamos hablando de un país tercermundista precisamente. Bueno, pues los decanos decían aproximadamente que el 80% de lo que estudiaban era perfectamente útil para los trabajos, ¿no? Esa misma encuesta se le decían a los CEOs de compañías y decían que el 80% de lo que habían aprendido no les servía para nada por sus trabajos, ¿no? Este es el gap que estamos viviendo en este momento y es la gran paradoja que se está dando a día de hoy. Las tecnologías con las que os vais a enfrentar en los próximos años van a ser múltiples. Y este botón que os marco aquí de 7, 8 tecnologías son
exclusivamente algunos de los nombres con los que vais a tener que lidiar en vuestra vida profesional. De las próximas trabajos o profesiones que se van a generar en los próximos años, el 100% van a ser STEM, no os quepa duda. Difícilmente va a haber profesiones que no estén relacionadas con esto. Adicionalmente, cerca solo del 26% de los estudiantes estudia carreras STEM. Ya veremos cómo lo solucionamos. Esto, a día de hoy, tiene una complicada solución, porque al final el resultado ha sido esto. Lo que hoy, hasta hoy, se ha estudiado en los colegios no se corresponde con lo que necesitaban las empresas. Y esta es una posición con la que muchos de vosotros que sois ya universitarios, que estáis ya trabajando, os habréis encontrado y lo habréis percibido dentro de vuestras profesiones. Vale. Todo esto da un cambio radical en noviembre del año 2022. Y con esto termino. Espero tener oportunidad de hablar más adelante, pero creo que ahora vamos con el turno de preguntas, con una cosa que pasó el 30 de noviembre, que es esta. Un señor que se llamaba Sam Altman publicaba un tuit, en ese momento era Twitter todavía, en el que anunciaba que había creado una herramienta que se llamaba ChatGPT. Vale, ese día el mundo cambió. A partir de ahí no os tengo que contar todo lo que pasó, aquellos ratios de los que se hablaban, de que a los 10 días había ya más de 100 millones de usuarios, etc. Pero eso es otra historia, que espero poder contaros algo más en los próximos minutos. La situación a la que hemos llegado fundamentalmente, y nuestra percepción, es que ha sido consecuencia de los orientadores en los colegios. Es una figura que existe y que hasta ahora estas nuevas profesiones no las conocía, de tal manera que orientaba en otra dirección, que no era precisamente la de tecnología. Con esto termino y creo que puede ser un punto de partida por todo lo que queremos comentar a día de hoy. ¿Vale? Gracias. Creo que... Ya está, Ignacio. Ya gracias. estamos todos. Sí, muchísimas gracias, Bien. Ignacio. Gracias. La verdad que contar contigo siempre es un placer. Nos da siempre buenas noticias, pero también nos pone en actualidad, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, en este bloque vamos a pasar a hablar sobre desafíos digitales en la educación, seguridad y ética tecnológica. Bien, tenemos el placer, el gran placer también hoy de contar con una persona desde Chile que se llama Jacqueline Pinto. Muchísimas gracias, Jacqueline, por estar con nosotros y te doy el paso para que hagas la pregunta y comente tus inquietudes con nuestro invitado Ignacio. Hola, buen día. Muchas gracias por la invitación, por la ponencia, por la posibilidad y la instancia de poder conseguir nuevas herramientas y a la vez también poder conversar respecto de estos temas. Como lo habían señalado, justamente yo vengo de Chile y en cuanto al contexto y relacionándolo un poco con la ponencia que recién se estableció, es que quería señalar que en Chile existen brechas salariales que impactan directamente con la materia socioeducativa y para poder mejorar el nivel educativo digital es que en Chile se implementan salas que son especiales, digitales, implementadas por el gobierno, y de esta manera lo que se intenta es poder apoyar el conocimiento en nuevas herramientas tecnológicas, considerando además que existe una brecha entre la educación privada y la pública, al punto de implementar nuevas herramientas referentes, por ejemplo, con el caso de la inteligencia artificial. La pregunta que tengo respecto al contexto que ya entregué es, ¿cómo aquello significa finalmente un acceso desigual y significa una brecha digital entre los jóvenes que con posterioridad se van a insertar en el mundo laboral? Gracias, Jacqueline. ¿Eres de Santiago de Chile? No, Sí, soy del norte ¿no? de Chile. Del norte del Chile. Sí, es Muchas que gracias, Jacqueline. Un placer. me ha pegado el acento. Bien, pues tienes razón. No solo está pasando esa situación en Chile, está pasando en muchísimos países. La desigualdad de los recursos y de acceso a la tecnología
está provocando, por ejemplo, en Santiago de Chile, que empresas privadas de alto costo cuentan con laboratorios de última generación de acceso a Internet, alta velocidad, dispositivos como ordenadores, tabletas, etcétera, que los estudiantes pueden utilizar. En cambio, las escuelas rurales no tienen ese acceso. O sea que sí que efectivamente esa desigualdad de acceso a tecnología se está dando, ¿eh? Y existe. Yo, sin embargo, no soy excesivamente pesimista. Esta brecha va a generar una brecha, obviamente, de conocimiento y de posibilidades a la hora de trabajar. Hay instituciones en Chile, pues que obviamente que tienen impresoras 3D, que a sus chicos les enseña Python, desde el primer momento, cuando en otras escuelas están estudiando Excel. Esas limitaciones pues no tienen acceso a aspectos como robótica o como ciberseguridad, como inteligencia artificial, ¿vale? Y esto impacta, sin duda, puede impactar, sin duda, en las oportunidades laborales de los jóvenes actuales. Y en mayor y menor medida, yo no conozco ningún área geográfica donde esta situación no se dé. Tanto la brecha digital, que es un poco lo que estamos hablando, consecuencia de necesidades, hasta otros tipos de situaciones todavía muchísimo más graves que lo que es la brecha digital, ¿no? Por abundar en más cosas, pues las escuelas privadas tienen posibilidades de hacer mentorías, pueden dedicar recursos, profesores, tutores a explicar, generar bibliotecas digitales, y todo esto muchas veces causado con políticas obsoletas públicas. La inversión de los países en investigación es ridícula comparada con otras compañías. Te pongo un ejemplo. Google invierte 45.000 millones de dólares al año en investigación y desarrollo. Claro, España invierte 20.000, menos de la mitad. México, por ponerte un ejemplo, alrededor de 9.000 millones y en el caso de Chile creo que está alrededor de 2.000 millones, una cosa así. Pero fíjate el gap donde esta inversión, lo que está haciendo es la inversión privada, pero no la inversión pública, ¿no? Estas consecuencias a largo plazo pueden generar desigualdad. Pero te voy a pedir que positivices, yo como mínimo voy a positivar esta respuesta. Este gap y esta situación está en un momento donde jamás en la historia ha habido un acceso como el que hay hoy en día a la información. A día de hoy, con un teléfono móvil, una conexión a Internet, una conexión de datos, puedes tener acceso a un montón de recursos que de otra forma hubiera sido totalmente imposible sacar. No quiero decir con esto que el gap no exista, pero que creo que la tecnología lo que está haciendo es reducir ese gap de conocimiento. Fíjate, un estudio reciente, me parece que era de la Universidad de Harvard, había demostrado que los tutores basados en inteligencia artificial estaban mejorando el rendimiento de los alumnos. Como sabes, la clave en educación, yo de esto sé un poco, es la motivación. Y estos tutores o profesores basados en IA eran capaces de motivar más de lo que eran los propios profesores, sorprendentemente, ¿no? ¿Por qué? Porque estos tutores eran capaces de adaptarse a los conocimientos, a los intereses y a la capacidad de los propios estudiantes. Identificaban áreas de dificultad de estos chicos y automáticamente se adaptaban sus contenidos y su forma de explicar de manera dinámica. Esto difícilmente en un aula lo vas a conseguir. Entonces, esta brutal innovación, insisto, la IA, volvemos a hablar del 30 de noviembre del año 2022, es el que está generando todo esto. Esta IA puede generar feedbacks inmediatos. Yo he visto a ChatGPT explicar trigonometría a un chico sin darle las respuestas, además de forma empática. Son espectacular. Dicen que cerca del 20 o 30% puede mejorar. También no dudo que debe cuidarse la situación en la que no podemos abandonar al tutor tradicional, ¿no? Pero sí que es verdad que si yo necesito hablar o conocer las ecuaciones, por ponerte un ejemplo extremo, de que mueven la materia oscura o las ondas gravitacionales, pues a lo mejor eso me lo puede explicar perfectamente una IA, muchísimo mejor que un profesor, cuando un profesor me puede ayudar
con unas cosas que la IA no puede trabajar, como son pues, habilidades técnicas, como son resolución de problemas, trabajo en equipo u otras habilidades blandas, ¿no? Entonces, la unión de estas dos cosas creo que tiene una potencia inigualable y creo que la IA y la tecnología lo que están haciendo es democratizarlo antes que crear esa brecha digital, o sea, esa brecha educativa, cosa que existía de antemano, pero que realmente eh, eh, pienso que se ha reducido gracias a toda esta situación de la tecnología. No sé si te he respondido. Pero quiero que lo veas desde un punto de vista positivo. Yo soy optimista por naturaleza y creo que va a ayudar más que desayudar. Fíjate lo que te digo. Gracias, Ignacio. Bueno, pasamos a nuestro siguiente invitado, que es Héctor Rodríguez. Héctor, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros desde Perú. Hola, gracias, ¿qué tal? Sí, soy Héctor, soy peruano, pero estudio un máster aquí en Madrid. Espero que Bueno, en mi instituto. eh, y pues está muy interesante la ponencia en realidad sobre el tema de la inteligencia artificial y todos los cambios que suponen. Y precisamente con respecto a eso quería hacer una consulta relacionada con la empleabilidad entre los jóvenes y, digamos, por ejemplo, según la portavoz o la directora del Fondo Monetario Internacional, el 60% de los empleos en las economías avanzadas va a sufrir algunos cambios, van a sufrir cambios con respecto a los nichos de mercado, ¿no? A la empleabilidad de los jóvenes. Entonces, de acuerdo a esta premisa y, digamos, de acuerdo a lo que se ha mencionado en cuestión de lo que impacta estas nuevas tecnologías en la formación de los jóvenes en su etapa educativa, ¿no? Todo el panorama de empleabilidad y toda esta aparición de nuevos nichos de mercado, ¿no? Como consecuencia de estos avances, ¿en qué medida se deberían o se podrían cambiar o reestructurar, mejor dicho, la formación de los jóvenes para que se enfoquen, digamos, a las nuevas necesidades empresariales, a las nuevas necesidades de las empresas en cuestión de personal, ¿no? Empleabilidad y como consecuencia, obviamente, estos avances tecnológicos como el de la inteligencia artificial, ¿no? Eso sería mi consulta y gracias. Claro, claro. Gracias, Héctor, por tu pregunta. Yo, parte de la ponencia donde he cortado, iba a hablaros de IA. Entonces, voy a aprovechar, si te parece bien, para ampliar un poquito mi ponencia en ese sentido y extenderme en este tema que creo que es importante, especialmente dentro de la empleabilidad. Sabiendo que grabaros esto que os digo en este momento, lo que estamos hablando hoy, el miércoles que viene, está obsoleto. La velocidad de la IA es extraordinaria. Pensar en esto. No sé si podéis ver lo que tengo en pantalla, lo que estoy mostrando. Por favor, confirmarme antes de continuar. Listo, genial. Bueno, pues esta era la segunda parte donde he cortado la anterior presentación, con lo cual, Héctor, te agradezco mucho la pregunta porque me permites lucirme y ver el trabajo que ya he desarrollado, ¿no? ¿Me va a afectar? No lo dudes, no lo dudes. Vamos a hablar de empleo y inteligencia artificial. La inteligencia artificial, la evolución de los últimos años ha sido lo que veis aquí, básicamente. La inteligencia artificial lleva mucho tiempo con nosotros, lo que se llama la inteligencia artificial estrecha, que ha sido aproximadamente hasta el año 2022. Bueno, elementos que te sabían responder de alguna manera, juegos de ajedrez, cosas de este estilo, pero no mucho más. A partir del 2022, vuelvo a la cita de antes, del 30 de noviembre de 2022, llega la inteligencia artificial generativa. Esto supone un cambio radical dentro del modelo. En el futuro se espera la IA general y la super IA. Esta IA general, vamos a hablar ya de otra cosa. Una inteligencia extensiva, probablemente
equivalente o superior a la humana, que nos va a permitir descubrimiento de nuevos principios científicos. ¿Cuándo? Los próximos años o nunca. La supería, una inteligencia superior, que nos va a afectar indudablemente. Este señor que veis en pantalla se llama Eric Smith. Eric es exdirector ejecutivo de Google. Y en una entrevista que os recomiendo, que hizo en Google, está colgada en YouTube, hace unas semanas, hablaba de estos 3 puntos fundamentales que os los tenéis que grabar a fuego. La evolución de las ventanas de contexto. Las ventanas de contexto son el número de tokens que va a utilizar la inteligencia artificial para trabajar. A día de hoy, las preguntas están utilizando cerca de 30 tokens. Lo que va a pasar en el futuro es que estén utilizando miles de tokens. Adicionalmente, los agentes IA mejorados, un agente IA es, por ejemplo, ChatGPT, van a aprender a trabajar entre sí. De tal manera que uno va a estar trabajando en unas situaciones y el otro va a estar trabajando en otras situaciones y entre ellos se van a poder comunicar para crecer. Este hombre se preguntaba, cosa que a mí me dejó algo preocupado, ¿qué pasa si empiezan a comunicar en un lenguaje que nosotros no entendemos? Bueno, esperemos que no pase eso, ¿vale? Y el texto-acción. Quiere decir que lo que ya estáis viendo, pero de una forma extremadamente elevada. Yo le puedo pedir programación, yo le puedo pedir cualquier cosa, que me arregle una foto o lo que sea, y el sistema me lo va a hacer de una forma extraordinaria. Esto va a generar la aparición de un montón de nuevos trabajos. Estos trabajos, aquí os muestro algunos. Esto es un botón de lo que os vais a encontrar en el futuro, pero es francamente importante la cantidad de cosas y de nuevas profesiones que van a aparecer. Os decía antes que las nuevas profesiones muchas no existen. Pues eso va a suceder, efectivamente. ¿Y esto es malo? Pues mirad, cuando apareció el Excel allá por 1980, se decidió que las contables iban a desaparecer. Bien, pues en estos años el número de contables en Estados Unidos se ha multiplicado por 4. Precisamente porque ha desarrollado tanta tecnología que ha permitido que existan muchos más contables donde aporten mucho más valor añadido. Yo recuerdo que leí un libro en el que se habló cuando se descubrió la vacuna, se decidió que los médicos iban a desaparecer. Fijaros las barbaridades que se pueden llegar a decir, ¿vale? El aumento de productividad que está generando la IA es extraordinario. En programadores es cerca del 50%, se estima, y en consultores cerca del 40%. La calidad de los resultados está creciendo exponencialmente. Los consultores menos cualificados hablan de un 43% de crecimiento y los más cualificados de un 17% de crecimiento. Fijaros este gráfico, básicamente coincide con la aparición de la IA. La productividad laboral y las horas trabajadas. Aquí ya empezamos a hablar de horas trabajadas, ojo, y de productividad laboral. La productividad laboral se ha disparado cuando las horas trabajadas no han crecido. Esto está generando que hay una rotación muy grande en el mercado laboral. Muchos trabajos se han perdido y muchos trabajos se han generado. El saldo es un saldo positivo, pero la destrucción de trabajos ha sido extraordinaria, no os quepa duda. Si bien, ya os digo, de una forma muy pequeña, pero el crecimiento de los trabajos han sido buenos. El crecimiento de la productividad va a generar muchas nuevas expectativas y muchas nuevas oportunidades en el mercado mundial. Goldman Sachs habla de un crecimiento del 7%. Casi son 7 billones de dólares en el PIB mundial lo que va a generar la IA, ¿no? En tareas concretas hay incrementos de productividad del 25% y todas las empresas de IA están escalando con directores de IA. Esto os hará caso. Maravillosa la IA, pero hay riesgos asociados. La exposición de los trabajos que se estima a día de hoy, según el sector que está afectando, es la que veis en pantalla. Los trabajos de limpieza se están viendo poco afectados, construcción algo más, los cuidados, el tema de arte, la enseñanza en una posición 27, en un percentil 27, y los apoyos de administración están siendo amenazados en un 46. Esos son los trabajos que a día de hoy más están siendo amenazados por. ¿Qué está pasando? Por ejemplo, en el mundo audiovisual. Yo supongo que habréis visto esto, pero si no os lo voy a poner ahora por no perder más tiempo, pero que veáis este corto que hace Sora. Es el hombre globo, le llaman, ¿no? Cabeza globo. Y es muy llamativo de la potencia que tienen ya los desarrolladores de vídeo.
Tyler Perry es el hombre de moda en el mundo audiovisual en este momento en Estados Unidos. Tiene unos estudios grandísimos, en sus estudios se filmó The Walking Dead y ha cortado todas sus inversiones a día de hoy en temas de crecimiento, de construcción, consecuencia de la IA, ¿no? Esta señora que veis aquí se llama Kim Jua, es una presentadora coreana que enfermó y la sustituyeron por una IA. Al poco tiempo volvió, vaya, se ha puesto en marcha. Pero bueno, estas cosas no van a pasar, pero sí que está afectando de forma llamativa a la industria cinematográfica. Pensar aspectos como ¿qué os voy a decir? En España sabéis que se traducen las películas bueno, pues todo eso está desapareciendo. A día de hoy, tú eres capaz de escuchar una película traducida a tu idioma, pero con la voz exacta del protagonista, ¿no? Esas cosas ya se están dando, ya están empezando a funcionar. Hay muchos portales, los que estéis en tecnología conoceréis Stack Overflow. Stack Overflow era el portal por excelencia de consultas en informática. Fijaros la evolución desde la aparición, la línea de puntitos es la aparición de ChatGPT. Esta situación. Entonces, en resumen, ¿qué está pasando a los trabajos? Pues perdonad, ¿qué está pasando con la IA y qué desestabilización está suponiendo, ¿no? Puesta en malas manos, podría desembocar incluso en la creación de armas biológicas. Un secuenciador de genoma cuesta $15.000. Imaginaos en manos de una persona mala lo que puede generar eso, ¿no? Está desestabilizando elecciones. No voy a entrar en detalle, pero todos conocéis el problema que hubo con Cambridge Analytica y probablemente la salida de la Unión Europea de Gran Bretaña fue por acciones de este tipo, ¿no? El phishing ha aumentado un 1.265% desde que ha aparecido ChatGPT. Estos son riesgos que están apareciendo, ¿no? Y en el mercado de trabajo se está produciendo una situación que cabía esperar. Las compañías están mejorando su beneficio neto, pero las compañías están reduciendo sus plantillas. Fijaros los datos, no estoy hablando de compañías pequeñas. Accenture, BlackRock, actual dueño del mundo, no nos equivoquemos, Cisco, Google, Wells Fargo, que es uno de los principales bancos de Estados Unidos, Meta, todos estos están reduciendo plantilla, pero su productividad y sus beneficios están aumentando. Esto solo es explicable por el uso de la inteligencia artificial. ¿Y esto en qué está afectando a los trabajos? Pues malas noticias, ¿no? Fundamentalmente está afectando a los trabajos que se llama de cuello blanco. La parte de abajo de la pirámide de las empresas está dejando de aportar valor a las compañías a día de hoy, consecuencia de la IA. Y esto, la gran mayoría de los despidos están viniendo por aquí. Hasta ahora, es que a día de hoy una IA te hace un Excel, te hace una macro, oye, necesito que prepares un modelo de contrato para un acuerdo que estoy llevando con otra empresa, lo haces con IA, etcétera, etcétera. Todas esas cosas que generalmente las formaban las empresas de los empleados de la línea becarios y de la línea baja, son los que más están sufriendo la aparición de la IA. Tomad nota de esto porque es importante, ¿no? A efectos de que hay que buscar trabajos más creativos y con más conocimiento y que aporten valor. Cualquier cosa que no aporte valor y sea sustituida, acabamos de ver los que son, probablemente tenderán a desaparecer. ¿Qué quiero decir con esto? Que la IA, aunque está afectando de forma muy positiva y va a generar un crecimiento a nivel mundial, sí que está afectando al mercado laboral de una forma grave. Probablemente crezca mucho más en los próximos años. Los ciclos en IA están entre 12 y 18 meses. Ahora se están acortando entre 8 y 12 meses. Pues veremos que todo esto que os estoy contando se va a acrecentar. En cualquier caso, formarse es la clave en todas estas cosas, no os equivoquéis. Y vamos por eso. Gracias, Héctor. Muchísimas gracias, Héctor y Ignacio. Pasamos a nuestra tercera pregunta que viene de Alexia Cerezo. Muchísimas gracias, Alexa, que nos habla desde México. Hola, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes a todas y todos. Muchas gracias por la invitación y la organización del evento. Muy interesante este tipo de conversaciones, ¿no? Que claro, que es un tema de vanguardia y que se va hablando más ahora, ¿no? Bueno, pues muchas gracias a Ignacio por su exposición que ha sido bastante interesante, sobre todo este tema que nos habla, ¿no? De los impactos positivos y también negativos que pueden haber, este aumento que hay sobre la inteligencia artificial. Y bueno, hablo un poco, como se mencionaba, vengo de México y bueno, aterrizando un poco esto también desde la perspectiva de cómo la inteligencia puede impactar de manera, bueno, que puede impactar de la manera de cómo la seguridad puede garantizar, ¿no? Sobre todo ahora que en el 2026 México será uno de los principales anfitriones de la Copa del Mundo de fútbol. Y bueno, este tipo de eventos que son de talla internacional atraerá a millones de personas de todo el mundo. Sin embargo, en la preparación para este evento masivo, en México se ha empezado a implementar sistemas de seguridad basados en inteligencia artificial. Esto con el fin de monitorear grandes multitudes, prevenir delitos y gestionar el orden público de manera general. Aunque estas tecnologías, bueno, nos ofrecen ventajas en términos de seguridad, también generan inquietudes sobre la protección de los derechos humanos, como puede ser el derecho a la privacidad, o, bueno, la privacidad de los asistentes y el riesgo de la vigilancia excesiva. Por lo tanto, mi pregunta iría encaminada a cuáles son los principales riesgos que el uso de la inteligencia artificial en los sistemas de seguridad, en este caso, ¿no? Como es la Copa Mundial 2026, podría representar para los derechos humanos, especialmente en términos de privacidad y libertad de expresión. Entonces, esa sería mi pregunta. Me Gracias. encanta esta pregunta, Alexia. ¿Eres futbolera? Un poco, sí, sí. Bien, Y bueno, estupendo. ahora viene en España también la Ya, siguiente ya, Copa. ya. Pues la mala noticia es que España con toda seguridad va a ganar el Mundial del 2026. Soy muy objetivo en esto que acabo de decir. Vamos, tengo una pasión, más el tenis, pero el fútbol me divierte mucho. Bueno, fuera de bromas, efectivamente la implantación de estas tecnologías de IA pues pueden producir vulneración de los derechos, sin duda. Yo, quizás hablar de vulneración de los derechos humanos creo que sería un poco inflar o hablar excesivamente de las posibilidades que hay. Es indudable que China está vulnerando los derechos humanos con todo el sistema de control vía IA que está implementando y que ha implementado, ¿no? Creo que México se mueve dentro de un marco, México, Estados Unidos se mueven dentro de un marco de libertades y de derechos que nos van a proteger sin duda de que el tema se nos vaya de madre. Pero sin ninguna duda, durante los estadios se van a utilizar cámaras de alta resolución y sistemas de IA para escanear constantemente los rostros de los espectadores, a fin de identificar posibles amenazas. Yo le preguntaba hace un momento a ChatGPT, le manda una foto mía y le preguntaba qué tal para dar una conferencia y me decía, debería sonreír un poco más, ¿no? O sea, son capaces ya de detectar este tipo de cosas. Os podéis imaginar una IA más potente que un teléfono móvil particular, ¿eh? Con lo cual, sí que las tecnologías de reconocimiento facial van a afectar indudablemente. Nosotros, todo el que compre una entrada va a afirmar que lo acepta, no os quepa duda, sino de que seguro que habéis visto esos partidos de fútbol, esos partidos de tenis donde se enfoca a un niño pequeño, que teóricamente está prohibido en España. Esto es porque en la entrada tú lees la letra pequeña y estás aceptando de todo, ¿no? En este caso lo vamos a aceptar, ¿eh? Cualquiera de estas cosas. Entonces, pero también existen otros riesgos. Por ejemplo, la discriminación y el sesgo, y lo que se llama el sesgo algorítmico, ¿eh? que puede ser que identifique a personas, a lo mejor por razas o por cosas, o por otros aspectos
físicos, étnicos o de género que puedan llevar a afectar a tomar decisiones sobre cómo deben actuar algunas personas en los estadios. Estos comportamientos sospechosos, como la IA lo que hace, no trabaja con datos nunca exactos. Una de las cosas que le fallaba a ChatGPT, tú le preguntabas una ecuación y no sabía responder, porque trabaja por mapas de calor. El que más se aproxima es el que te devuelve. Pues en este caso pasa algo significativo, ¿no? Existen riesgos de identificación incorrecta y de detenciones, por supuesto, arbitrarias, que se pueden dar. Indudablemente son casos extremos, pero sí que te puede pasar y te puede suceder que te quedes sin entrar en el estadio por un error o por una identificación correcta de una entrada que has comprado, que al final, bueno, te devuelvo el dinero, no me consuela. Me he quedado sin la final y sin ver jugar a mi equipo, ¿no? Esas situaciones yo creo que se van a dar, sin duda, probablemente. El tema de la libertad de expresión, que es un derecho que tenemos todos, y la libertad de reunión, se pueden ver marginados por este tema. Los drones y las cámaras de seguridad ya lo están haciendo en China, de una forma además expeditiva. En cuanto hay 4 personas juntas, aparece por ahí un policía. Y esto genera un efecto, lo que se llama un efecto enfriamiento, donde las propias personas se autocensuran por temor a ser vigiladas en las cosas que van a decir. Y esto es terrible, ¿no? Porque es una forma de coacción, ¿no? Que existe. La estamos viendo, desgraciadamente, en muchos países, ¿no? La información y la falta de transparencia pueden llegar a afectarnos también. Una IA puede decidir que ciertos sectores de un estadio requieren más seguridad basadas en etnias o en... Eso es una vulneración de los derechos, sin duda, y una agresividad, pero que no dudo que se pueda dar, ¿no? Y, por supuesto, el uso de todos los datos, que van a ser millones y millones de datos que se van a recabar durante estas semanas que dure el Mundial, ¿qué pasa con ello, ¿no? Tenemos un ejemplo con Meta, toda la cesión de datos que hizo para la victoria de Trump, le supuso a Meta una multa de 5.000 millones de dólares, ¿no? 5.000 millones de dólares para una compañía que gana anualmente 25.000 millones es una picadura de mosquito. Yo creo que es necesario, ya hablaremos más adelante, de ser mucho más coercitivo con estas compañías que tienen gran parte de la responsabilidad y que van a ser probablemente las que acumulen esta información, porque los gobiernos no tienen potencia suficiente, con lo cual contratarán a empresas privadas que gestionen esto, ¿no? Muchas veces en muchos gobiernos, estoy pensando ahora en algún país, no sé si prefiero que mi información la tenga Google antes que la tenga el propio gobierno, ¿no? Pues sí, puede ser. Pero bueno, Google a día de hoy tiene unos directivos que son gente razonablemente seria, pero eso no va a quedar así para siempre. Dicho todos estos riesgos, vuelvo a lo mismo que la primera pregunta, ¿no? Vamos a darle la vuelta y vamos a ver la parte positiva. La IA va a generar cosas estupendas y va a provocar que la experiencia que vivan todos los espectadores que ven el Mundial sea mucho más electrizante, por decirlo de alguna manera, de lo que se esperaba. La gestión del tráfico, la gestión de entradas, la gestión de filas, donde pueden orquestar cuando abren y cuando cierran un estadio, los reconocimientos faciales y biométricos para acelerar la entrada y para evitar la sobreventa o la reventa de las entradas, el monitoreo de multitudes, por si efectivamente, que desgraciadamente va a haber de todo en el Mundial, pues se puede dar, y por supuesto los drones de vigilancia que pueden ayudar. Todo esto tiene 2 caras. Entonces, al final, un arma se puede utilizar para bien o para mal. En este caso, la inteligencia artificial es el arma más potente que existe en este momento en el mundo. Yo confío en que países como México y Estados Unidos hagan buen uso de lo que van a hacer. Vamos a salir en fotos, pero el otro día lo hablaba con un amigo, ¿no? ¿En cuántas fotos podría yo aparecer en teléfonos móviles a nivel mundial? Pues oye, cuando estás viendo el Big Bang puedes aparecer en 300 fotos en los 20 minutos que estás ahí, ¿no? Bien, y esas fotos pasan a Google y no os engañéis que Google
Aquel señor neozelandés que ha hecho esa foto ni se entera, Google sabe perfectamente que soy yo el que aparece al fondo en esa foto. Pues estos son riesgos con los que tenemos que vivir. Pero veámoslo desde un punto positivo. O sea, creo que el mayor riesgo es que hagan mal uso con los datos que están utilizando. Yo siento que el nivel de control que va a haber para eso va a ser extraordinario y no se lo van a permitir. Insisto, va a estar en empresas privadas, y esto es un tema que habrá que tratar en profundidad. Pero bueno, espero que sea un éxito de organización, como estoy seguro, y que no haya problemas de este estilo. Pues eso Gracias. es lo que te puedo contar, Alexia. Muchas gracias a ti. Muchísimas gracias, Ignacio. De verdad eres muy claro y muy didáctico cuando nos ¿No? explica las cosas. Entonces, incluso a una señora como yo es muy fácil entenderte. Bueno, ahora pasamos a nuestro segundo bloque. Sin antes agradecer a nuestros tres jóvenes, Jacqueline, Héctor y Alexia, que han participado con sus puntos de vista y preguntas sobre estos retos que enfrentamos en distintos ámbitos y ahora en la era digital, pues ya la vida, como dice Ignacio, pública y privada no sabemos, ¿no? Parece ser que hay un limbo que no tiene límites. Bueno, en nuestro segundo bloque vamos a hablar sobre el impacto digital, redes sociales y fake news, que ya un poquito hemos visto en el primero, pero aquí exploraremos cómo las redes sociales influyen en la manera en que consumimos la información. Esa es una cosa que a mí me preocupa muchísimo, porque hace como unos 20 años, en una escuela de Holanda, vi que a los niños de 6 7 años les daban un cursillo que era alfabetización digital. Y aquello me causó curiosidad para saber de qué se trataba. Y era ya 20 años atrás justamente eso, hacer que los niños tuvieran pensamiento crítico a la hora de recibir las noticias. Entonces, ahora damos paso, noticias e información, ¿no? Ahora damos paso a nuestros jóvenes que vienen desde Guatemala, Luisa Moreno. Muchísimas gracias, Luisa, y aquí estamos para escuchar tus inquietudes, dudas o temores, porque ya escuchando lo que Ignacio ha dicho en su primer bloque, muchísimas gracias, Luisa. Hola, pues buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación a esta conversación tan importante, tan actual y que sin duda alguna nos compete a todos, o sea, sin importar la edad, no importa hombres, mujeres. Entonces realmente es algo tan actual que es muy valioso que se esté conversando de esta forma, a la que se pueda llegar a muchas personas, ¿no? Pues bueno, yo vengo de Guatemala, como bien decían, y bueno, el contexto de mi pregunta va relacionado al uso de redes sociales y claramente de inteligencia artificial. Pues bueno, he sabido que ahora por medio del uso de redes sociales, cualquier imagen, video o audio puede compartirse de forma inmediata a su captura y reproducirse con esa misma velocidad. Actualmente en muchos países no se cuenta con una regulación sobre el tipo de contenido que se puede compartir, lo cual, si bien es cierto que forma parte del derecho a la libertad de expresión, también está dividido por una línea muy delgada entre ese derecho y la ciberviolencia, y de manera específica a la violación a la intimidad sexual. Un ejemplo de esto puede ser precisamente cuando se comparte, se difunde o se publica contenido íntimo, ya sea contenido real o bien alterado por medio de inteligencia artificial, sin el consentimiento de la persona que está en el contenido o que pareciese estar. Recientemente, pues en Guatemala hubo un caso en un colegio privado donde se evidenció que alumnos hombres, si no mal no recuerdo, entre 16 y 17 años, habían realizado contenido íntimo de compañeras del curso por medio del uso de la inteligencia artificial y lo estaban difundiendo. Entonces, mi pregunta en concreto ¿es necesario normativa específica a través de la cual se sancionen estos actos tanto a quien los produce como a aquellos que los comparten y que además se incluya la creación de medidas para concientizar y educar sobre este tipo de violencia? Gracias, Luisa. Gracias. A ver, fíjate, has tocado un tema del que yo soy especialmente sensible. Ahora que no nos oye nadie,
vamos, yo les tiraba al medio del océano a todo el que haga estas cosas, ¿no? Pero que quede entre nosotros. Porque es de las cosas más deleznables que se pueden llegar a hacer, ¿no? Tanto con mujeres como con niños. Efectivamente, en Guatemala sí, tengo entendido que había ocurrido eso. En España, hace aproximadamente un año, en Badajoz, pasó algo similar, donde destrozas la vida de la persona, pero la destrozas. O sea, niñas que se vieron afectadas se tuvieron que ir a vivir a otra ciudad. Fíjate tú lo que supone eso para una familia, para un trabajo. A mí me parece devastador. Efectivamente se están, y además lo peor de todo es que estas cosas están evolucionando a pasos agigantados. La IA es extraordinario. A día de hoy, a mí me cuesta distinguir entre realidad e IA y, por supuesto, dentro de un año, o sea, no te digo más, o estas Navidades ya va a ser totalmente imposible, con la evolución que está todas las semanas. A mí la IA me ha adelantado por la derecha, por la izquierda, por todos lados. Yo he decidido que ya soy incapaz de estar al día dentro de ella. Por lo tanto, muchas de las cosas que os estoy contando quedarán obsoletas en este momento, según os cuento, ¿no? Fíjate, en México yo creo que es de los países que más está avanzado. Probablemente Alexia tenga más información que yo de este tema. Recientemente se presentó una propuesta para tipificar este tipo de delitos como violación. Cosa que me parece que o sea, hay que ser devastador y totalmente disuasor con estas cosas, ¿no? Pero ¿qué ha pasado? Bueno, por hablar de elementos, existen muchas áreas donde estas cosas pues, se puede trabajar, ¿no? Desde la protección específica, desde sanciones, como te digo, importantes a las personas que compartan esto, desde una normativa que regule esto de una forma actualizada, porque el problema es que la normativa muchas veces va por detrás. Es imposible que vaya al día porque la IA está cambiando todas las semanas, ¿no? Pero especialmente con programas de educación y concienciación. Yo en este tema tengo que decir que a mi generación y a muchas anteriores generaciones nos han educado muy mal. ¿Bien? Yo estoy seguro que en este foro donde estamos nunca ha pasado, ¿no? Pero todos conocemos a alguien o todos sabemos de alguien que se ha bajado una canción de forma ilegal o que ha visto o una película pirata, ¿no? Y hasta hace relativamente poco eso estaba bien visto. Entonces, tú eras el héroe porque habías conseguido Indiana Jones, fijaros lo antiguo que soy, que estoy hablando de Indiana Jones de forma pirata, ¿no? Y entonces la estabas viendo y cosas así. Esa falta de concienciación desde el principio nos ha llevado a que ahora muchas personas no tienen esa concienciación del siguiente nivel que ha facilitado la IA. Pero tenemos la culpa de no haber trabajado desde el primer momento. Yo trabajé en cines, en el sector de cines de la exhibición. Colaboré además con Venezuela y con Brasil en varios proyectos. Y un buen día me llamaron de Disney diciéndome que La Sirenita, una copia pirata, había aparecido de un cine mío que estaba en Galicia. Galicia está en la esquina de la izquierda del norte. Había aparecido en Valencia, ¿no? La habían detectado por marcas de agua que tenían y tal. A las 7 horas del estreno, ¿no? Bueno, no le pasó nada a la persona que había hecho eso. Al final se detectó que era un empleado del cine que lo grababa cuando no había nadie y lo que fue, ¿no? Pero esta falta de conciencia original es la que probablemente nos ha llevado a que no le demos importancia a estas cosas. Para mí hay un tema clave en todo este aspecto. Yo responsabilizo muchísimo a las plataformas digitales. Son las que tienen realmente capacidad y deben ser, y tienen la obligación de poner los medios para evitar esto. Yo soy incapaz, Luisa, y tú y cualquiera de los que estamos aquí, de detectar qué es un fake y qué no es un fake en breve, en los próximos meses. Tenía pensado hablaros de temas fake, pero con lo que estoy hablando ya no lo voy a incorporar, pero quería hablaros un poco de incluso de las redes generativas antagónicas para que tuvierais un poco de culturilla técnica. Las redes generativas antagónicas son los modelos con los que aprenden los fakes. Es una red buena, una red mala, perdonar, que vaya metiendo deepfakes
y datos reales a un elemento que se llama disruptor, discriminador, perdonar, el cual tiene que decidir si es bueno o es malo. Si acierta, tiene un feedback positivo, si desacierta, tal. Y esto se realimenta constantemente hasta que se llega a lo que se llama el equilibrio de Nash, ¿no? Una vez que se llega al equilibrio, el fake está conseguido. Y esto es una cosa con la que se está generando todo lo que es el mundo de las deepfakes, ¿no? Había preparado algún ejemplo, pero seguro que los habéis visto, ¿no? Morgan Freeman con la voz copiada de otra forma, los vídeos estos de Tom Cruise y el propio Papa vestido de Givenchy, ¿no? Pues obviamente son fakes, pero que están pasando. Esto es responsabilidad de las plataformas. Las plataformas son las que tienen medios tecnológicos para detectar estas cosas. Y vuelvo a lo de antes. O se les pone un nivel de exigencia coercitivo muy elevado, o nosotros estamos vendidos. Estamos en sus manos, porque no podemos evitar. O sea, si Meta, Google, TikTok, Instagram es parte de Meta, pero LinkedIn, etcétera, etcétera, no invierten ellos en estas cosas, yo creo que hay que ir con el hacha contra estas compañías. Con todo el cariño, pero hay que ir con el hacha. No se les puede permitir que nos alimenten de estas formas. No hay más que ver Telegram, ¿no? Telegram, sabéis que ahora está problemas. Yo Telegram lo empecé a seguir de forma importante con la llegada de Ucrania, porque seguía, ahí iban publicando cómo iban entrando los tanques y tal. Luego ya lo dejé de ver cuando empecé a ver asesinatos y cadáveres, porque todo aquello era tremendo. Telegram le daba exactamente igual, tiraba por la calle en medio. Entonces, esta parte a mí me parece clave dentro de todo esto, la responsabilidad de las plataformas digitales. Y luego los incentivos para la investigación y desarrollo y detección de manipulaciones. Sinceramente, los países no tenemos medios. Vuelvo a las interacciones digitales, a la responsabilidad de las plataformas, ¿no? Y el tema de normativa. Bueno, la normativa, desgraciadamente, siempre va a ir por detrás de estas cosas. ¿Vale? En definitiva, educación, llegamos tarde. Bill Gates publicaba un tuit, no sé si este lunes. La verdad es que era devastador. El titular era "El daño está hecho". Y hablaba de estas cosas, precisamente. El daño está hecho, ya la hemos liado. Hemos hecho un monstruo que no sabemos deshacer. Bueno, pues yo creo que ahora está responsabilidad de todos estos que lo han creado, que son todas estas plataformas, en deshacerlo. Yo las utilizo todos los días y me parecen utilísimas. Vaya por delante. Pero creo que no hay otra solución por ser prácticos. Como confiemos en nuestros gobiernos, malo. Tenemos que empezar a fomentar una educación extraordinaria y, por supuesto, las compañías. Luisa, ¿vale? Espero haberte respondido, por lo menos algo, ¿no? Hola. Bueno, ahora pasamos a Ana Gutiérrez, que está en España. Ana, un placer contar contigo. Bienvenida. Bueno, creo que Ana tendrá algún problema. ¿Ana? Sí. Hola, Ana, Sí, bienvenida. perdón que no me funcionaba, no se conectaba. Bienvenida, Ana. Vale. Bueno, a mí me ha gustado mucho la expresión que has utilizado antes de ser un optimista por naturaleza, porque yo creo que también lo soy. Entonces, aunque estoy de acuerdo que hay muchos impactos negativos de las redes sociales, creo que también hay cosas muy buenas en ellas. Pues, por ejemplo, una persona racializada o del colectivo LGTBI que no tiene a nadie en su entorno con experiencias afines puede encontrar una comunidad en redes sociales o puedes encontrar asociaciones de justicia social con causas que te gusten y que a lo mejor no están en tu zona. Entonces, quería preguntarte, desde un punto de vista profesional, si crees que las redes sociales pueden tener un impacto positivo también en lo profesional, al impulsar proyectos, startups y cosas así. Vale. O sea, me encanta tu pregunta. Primero, entiendo que estamos de acuerdo en que España gana el Mundial, pero me encanta tu pregunta porque es muy positiva y me encanta ser positivo, ¿no? Como te decía, yo creo que
definitivamente. O sea, una de las cosas que más se han democratizado es el uso de redes sociales en nuevos proyectos. Tu pregunta tiene dos partes. La parte de ciertos colectivos que pueden encontrar gente afín más lejos de su entorno cercano físico, y eso es indudable, y está pasando. Pero ya desde que nació Internet, eso es una de las principales funciones que está utilizando Internet. De hecho, bueno, Facebook nació un poco afín. Básicamente lo intentaron montar dos mellizos para poder ligar en su universidad, ¿no? Cosa que es extraña, porque estaban en el equipo de remo, medían un 90 y encima necesitaban una aplicación para ligar. Pero bueno, dicho esto, la potencia que tienen las redes sociales para nuevos proyectos es infinita, infinita. Primero, la visibilidad y el alcance global que vas a conseguir. No existe otro método más avanzado que la de comunicación que las redes sociales. Yo tengo una startup que es muy curiosa y muy original, que hasta ahora no ha vendido un solo euro, ni probablemente lo venda en su vida. Yo vendo varas de avellano para hacer el Camino de Santiago, para que os hagáis una idea. Se me ocurrió porque me divierte ir por el monte y cortar varas de avellano, ¿no? Y pues oye, me solicitan varas de todo el mundo y no he hecho, solo he publicado en mi vida un vídeo en TikTok, para que te hagas una idea. Y fíjate que es algo raro, vender varas de avellano. No voy a hacer publicidad, por lo tanto no os voy a dar la página web. Otra de las cosas que tiene y que aporta muchísimo es el tema del networking. El networking y los contactos profesionales son claves en estos desarrollos. Gente afín, gente que le interese, acceso no solo a posibles clientes, sino que a posibles socios y posibles interesados. Gente que te pueda asesorar. En Internet hay gente para todo y gente dispuesta y gente muy generosa. Hay gente mala, pero hay gente muy generosa. Y eso a la hora de una startup se puede utilizar de una forma extraordinaria. Otra de las cosas que ayuda muchísimo el mundo de la nube y las redes sociales es el crowdfunding y el financiamiento, cosa que es clave dentro de cualquier proyecto empresarial, ¿no? Hay compañías o plataformas como Kickstarter o GoFundMe que son compañías que han ayudado a desarrollar estas cosas. Un ejemplo, hay unos relojes que se llamaban Pebble, que utilizó Kickstarter para financiarse, levantó 10 millones de dólares. Luego acabaron quebrando, que lo sepas, ¿no? Yo, en mi caso particular, solo he entrado alguna vez vía redes sociales, fíjate, en una plataforma de crowdfunding que montó el Museo del Prado de Madrid para comprar un retrato para el que no tenía presupuesto. Y el retrato, el que se llama Niña con Paloma, es un retrato monísimo, llegó al Museo del Prado gracias al crowdfunding, ¿no? La creación de comunidades es clave, es dentro de estas cosas, ¿no? Gente afín, como tú decías antes, pues al proyecto que tú puedas tener. Yo en mi caso, de las varas de avellano, ya sé que es absurdo y dices, pero cómo se ha metido en esa tontería, ¿no? Pero son gente que le gusta la naturaleza, que le gusta pasear, que le gusta, y bueno, y quieras que no, son proyectos afines, ¿no? Un ejemplo de esto son unas zapatillas. Allbirds se llaman, no sé si os suenan, utilizó las redes sociales para crear una comunidad de consumidores conscientes con el tema sostenibilidad y tal. Bueno, preparando el otro día la ponencia vi que tenía cerca de 500.000 de seguidores, ¿no? Todo esto te lo permite las redes sociales. Es infinita la potencia que tienen, de verdad. Ana, o sea, no te quepa duda que es una de las cosas donde se pueden utilizar más redes sociales para bien, ¿no? Por supuesto, el mundo de los influencers. Las marcas de moda, las marcas de tal, utilizan las influencers que no son baratas. Yo recuerdo aquí en la oficina, para que una persona hablara un poco de nosotros, y era un influencer, creo que nos pedía $15.000, ¿no? Era para hacer un vídeo de TikTok, ¿no? O sea, no es barato, pero está ahí, ¿no? Este verano, yendo a montar en kart, me encontré que una influencer española que se llama María Pombo
había ido con 15 amigos y les habían dejado todo el circuito durante toda la tarde para que se divirtieran. Me tuve que dar media vuelta, ¿no? Bueno, pues esa inversión que hizo el circuito de karts, pues supongo que se habrá visto reflejada y que esta chica, que es una influencer muy conocida en España, Ana, tú te sonará, pues habrá funcionado, ¿no? Y luego todo lo que es el test de producto, los gemelos digitales, todo eso te lo va a dar las redes sociales. Es decir, a tu pregunta es definitivamente sí. Y si no los usas, estás equivocándote en tu forma de promocionar y desarrollar tu compañía, porque todas las áreas de una compañía se pueden trabajar a través de eso. ¿Vale? Muchísimas gracias, Ana. Un placer. Bueno, pasamos a Venezuela con Camila. Ay, Dios. Ahí viene mi R brasileña. Está bien, Rangel, no pasa nada. Rangel, muchísimas gracias, Camila. Vale, gracias. Pues también quería aprovechar para agradecerles por la oportunidad y por la conversación, que realmente es muy interesante y es muy importante tener, en mi opinión. Entonces, justamente hablando de la inteligencia artificial, que hemos hablado durante toda esta hora, yo también reconozco que tiene muchas ventajas y se puede utilizar para muchas cosas para bien. Pero también creo que es importante, como ya hemos hecho antes, hablar de los usos que se hace para mal, sobre todo cuando está en manos de gente que no lo usa para el bien. Entonces, quería utilizarlo para hablar del contexto actual en Venezuela, en donde actualmente vivimos una dictadura que busca el control total de la información, básicamente. Hoy en día no existen fuentes de información que sean confiables, ya que el gobierno ha cerrado o ha censurado lo que son medios de comunicación independientes, incluso hay una represión y persecución de periodistas, comunicadores, nacionales e internacionales. Entonces, como consecuencia, ya no existen estas fuentes confiables que se podía haber tenido antes, fuentes objetivas, formales. Por lo tanto, los venezolanos, tanto que estamos en Venezuela o fuera, tenemos que recurrir a las redes sociales o a otras aplicaciones de mensajería como es WhatsApp o Telegram para acceder tipo a las noticias o a los datos o a la información de lo que pasa en Venezuela. Y obviamente esto supone un riesgo, ya que somos más susceptibles a la desinformación y a las noticias falsas. Entonces, además de ello, obviamente el gobierno aprovecha esta susceptibilidad y busca manipular la información a través de campañas de difamación o de noticias falsas para justamente distorsionar hechos. Entonces, justamente que estábamos hablando de el uso de inteligencia artificial en imágenes, se puede ver justamente cómo se manipulan imágenes que hay en internet, como por ejemplo de protestantes que se encuentran en protestas o manifestaciones pacíficas, en las que las imágenes se les ponen armas justamente para perpetuar una imagen falsa de que son terroristas o poder justificar estas detenciones arbitrarias o otras violaciones de derechos humanos, o incluso se han visto imágenes donde el gobierno pone más participantes en las manifestaciones que los apoyan justamente para difundir una idea de que tienen más personas que los apoyan de las que son. Entonces, eso es algo que realmente me preocupa y quería preguntar cuáles podrían ser herramientas o técnicas, cuáles son las que son más avanzadas hoy en día para identificar y poder contrarrestar este tipo de manipulaciones. Y justamente en relación de ello, qué tan viables pueden ser estas tecnologías, ya sea otras inteligencias artificiales o huellas digitales, en un contexto como el de Venezuela, en donde hay una infraestructura tecnológica muy limitada. Muchas gracias. Camila, ¿dónde estás? ¿Desde dónde nos hablas? Yo estoy en Barcelona ahora mismo. Vale. ¿Eres caraqueña o...? Sí, de Caracas. Vale. Yo en mi época en los cines viajaba mucho a Caracas, porque trabajamos con Cines Unidos, que te sonaron. Claro, sí. Éramos socios de estos y Qué tengo fuerte. unos recuerdos extraordinarios de aquella ciudad. Te estoy hablando de Vivía Chávez, o sea que fíjate tú si hace tiempo. Pero bueno, tengo grandes recuerdos de Caracas y de Venezuela especialmente. Claro. Bien, pues, primero solidarizarme contigo por la situación de Venezuela. Aquí en la oficina tenemos mucha gente de Venezuela que trabaja con nosotros y todas las mañanas les pregunto si hay novedades, que me cuenten cualquier cosa, ¿no? La situación es devastadora. Antes citaba algunos países que hacían mal uso, estaba pensando precisamente en Venezuela. La IA efectivamente se está utilizando, es de los malos, ¿no? Los que están utilizando la IA para mal. Temas para contrarrestar.
complicado cuando el gobierno controla todas las instituciones, ¿no? Porque si en un momento dado creo que cortaron Telegram o cortaron Twitter durante unas horas hace poco y al final, como hace el gobierno chino cuando quiere, ¿no? Pero básicamente el tema del procesamiento del lenguaje natural, o sea, sistemas de detección de procesamiento del lenguaje natural, el deep learning, a día de hoy son fundamentales para que puedan determinar si estas cosas o estas informaciones que están soltando los gobiernos son fake. Volvemos a lo de antes. ¿Quién puede controlar esto? Nosotros no, es imposible. O sea, el único que puede hacer es las grandes plataformas donde todo esto se publica, ¿no? BERT es el modelo de Google que utiliza para detectar la desinformación de textos, que está funcionando razonablemente bien, pero desgraciadamente es complicado en una situación como la que estáis vosotros, ¿no? Las huellas digitales, lo que se llama el fingerprinting, sí que ayudan en vídeos y en fotos. Esto que os he contado de cómo detectaron que habían robado una copia pirata de la película, ¿no? Las huellas digitales, hay sistemas y ya están, vuelvo a decir la palabra, democratizados, por lo cual se pueden en muchos casos acceder desde tierra. Pero seamos realistas, o sea, una persona normal de la calle no puede estar cada cosa que reciba elevándola a una plataforma para que le diga si es fake o no es fake, ¿no? Otras de las cosas que se deberían de utilizar y que yo creo que las grandes compañías a nivel personal no se están pudiendo utilizar, pero a nivel compañía sí, que es el uso de blockchain. Blockchain sale totalmente de fuera del control de los gobiernos y está permitiendo rastrear. El blockchain lo que te hace es, te crea una cadena, chain es la propia palabra que lo dice, por la que se puede verificar que algo es cierto o no es cierto. Y esos elementos sí que se deben de poder utilizar dentro de estos países, ¿no? Las plataformas de verificación, como te decía, es que son necesarias, pero son probablemente improbable que una persona particular las utilice. En el caso particular de Venezuela, encima tenéis una situación especial, que es una infraestructura de Internet limitada. Por lo tanto, no podéis subir cada vídeo que recibís o elevarlo porque no tenéis ancho de banda en muchas ocasiones para poder subirlo, ¿no? La baja inversión en tecnología pues tiene mucho que ver con esto, que al final yo soy el que controla la información, que es lo que está haciendo probablemente este señor, ¿no? El acceso a tecnología móviles y, por supuesto, la censura gubernamental. Este chico que se ha tenido que venir a España porque publicó las actas, que de milagro pudo salir del país a través de Colombia, pues es un ejemplo claro, ¿no? O sea, la situación es devastadora. Yo aquí, sinceramente, creo que primero que Chávez estuvo muy torpe. Nunca puedes poner como sustituto a un tío más radical que tú. Creo que hizo un flaco favor a los venezolanos. Y en segundo lugar, la presión internacional, ¿no? Aquí en España, desgraciadamente, tenemos más de uno que les apoya, ¿no? Pero bueno, yo sinceramente, creo que a nivel consumo, presión internacional y el acceso a móviles, porque poco más recorrido se puede hacer en este momento, ¿no? Y te vuelvo a repetir que me solidarizo infinitamente contigo y seguro que tienes familia allí Sí, gracias. y que lo están pasando mal, pero poco recorrido hay que hacer si las plataformas externas y las que son las que deben hacer el trabajo, vuelvo a meterme con ellas, pero es clave, no empiezan a actuar de una forma grave. ¿Vale? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Camila. Gracias, Ignacio. Tenemos a un participante que se llama Benito Naín, que ha levantado la mano. Creo que tiene una pregunta relacionada con la IA. Benito, solo te pediríamos que fuera cortito la pregunta porque Ignacio tiene que hacer un cierre y habíamos quedado hacer de esta manera. Muchísimas gracias, Naín. Bienvenido. Hola, mucho gusto. Me llamo Benito, soy de Chile y la consulta, escuchando lo que hablaron sobre lo que estaba pasando con Venezuela y la información que no, cómo puede ser verídica, eh,
Actualmente se está haciendo algo como para que la IA sea una fuente de información verídica, ya que la IA no tiene, por decirlo así, está sujeta a un pensamiento ya sea político o ideológico de alguna manera. Bien, la IA no tiene ideología. La IA, la IA es una caja, el concepto de habitación japonesa, que no sé si sabéis hablar de ella, ¿no? Imaginaos que estáis dentro de una caja de una habitación llena de papeles y documentos japoneses y recibís por una ventanita una serie de signos japoneses que no entendéis en absoluto, pero que tenéis, como tenéis mucha capacidad de proceso, miráis dentro de los papeles y dice, ah, mira, coincide con este, y este con este, y este con este, y sois capaces de construir una respuesta, ¿no? Entonces, la IA no es mala, la IA en sí mismo no es mala ni buena, es el uso que se va a hacer de ella. No existe, a tu pregunta, no existe ninguna línea en la que se esté trabajando porque no se considera que la IA sea en sí mismo mala. Los usos que se pueden dar de esa IA son los que están, los que todo el mundo tememos que se utilicen mal. Y desgraciadamente no me cabe duda que alguna vez, hemos hablado de casos de colegios, se utilizarán mal. Pero la IA no tiene ideología. La ideología es la que le demos nosotros, ¿no? Los LLMs, que son los modelos de lenguaje ampliados y todas estas cosas, son alimentaciones que le han dado el humano, ¿no? Obviamente, si yo solo le paso cosas de guerra a una IA, pues me va a responder con temas de guerra y me va a declarar la guerra en cuanto le pregunte 3 cosas que no debo, ¿no? Pero eso no está pasando, gracias a Dios. Los modelos de IA ya tienen unos volúmenes tan grandes que son inabarcables y los están alimentando constantemente, ¿no? GPT ya se está alimentando de todo Internet, de tal manera que la potencia que tiene es inabarcable, ¿no? La cuestión es que sepa discernir. Y ahí estamos los humanos para decírselo, ¿eh? Estás muteada, Temis. Sí, perdón. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Nay. Bueno, Benito, Nay. Angie Amal. Sí, muy buenas tardes. Disculpen que esté preguntando en último momento, pero ha estado muy interesante que ya no pude preguntar. Y tengo una pregunta que me está moviendo mucho en la cabeza en realidad. Les saludo desde Perú. Yo tenía una consulta basado también en lo que pasa aquí en Perú. Hemos visto pues en realidad que hay una gran deficiencia en el sentido de la educación digital, es decir, las brechas de alfabetización digital para no solamente los niños, ¿no? Sino en general está acrecentando más con estos cambios de la IA y todo ello. Entonces, eh, algo que me preocupa mucho es las generaciones actuales, o sea, la juventud y los niños que vienen, en qué ahora, como se dice, qué habilidades desarrollar, en qué emprender, qué estudiar, ¿no? Frente a todos estos cambios tecnológicos que están generándose. Y es un poco preocupante, ¿no? Porque, por ejemplo, yo tengo una hermanita de 10 años que ha pasado la pandemia prácticamente en el nivel primario sin saber muy bien multiplicar, sumar, cosas tan básicas, ¿no? Entonces, y me apena un poco pensar que todos estos cambios tecnológicos se están revolucionando y ella probablemente no tenga como que la oportunidad, ¿no? Entonces, esa era mi pregunta, ¿no? Poder saber a qué orientarnos como jóvenes y qué nos espera o en qué invertir o qué hacer en las futuras generaciones. Gracias, Angie. Temis, necesito 1 hora y media para responder esta pregunta. Tu hermana está en buenas manos con la inteligencia artificial, te diría yo. Hemos hablado antes, o sea, ese gap tecnológico que pueda tener tu hermana, la inteligencia artificial, cuando ella tenga 15 años, la va a apoyar en todo lo que necesite y la tecnología se lo va a permitir. Entonces, ¿dónde nos orientamos? A trabajos creativos, básicamente, a trabajos creativos, y hay que conocer tecnología, en mi opinión. ¿Por qué?
Bueno, dice, bueno, la IA es capaz de hacer investigaciones científicas, sí, pero vamos, si yo no sé lo que es un cromosoma o no sé lo que es un bioma o no tengo conocimientos, pues no le puedo dar indicaciones a la IA de lo que espero que haga ella, ¿no? Entonces, hay que tener una formación básica en tecnología, esto es fundamental. El avance, cuando tu hermana tenga 15 años, la inteligencia artificial va a utilizar unos prompts con una cantidad de tokens extraordinarios que va a entender perfectamente cualquier cosa y tu hermana va a poder estudiar cualquier cosa que quiera estudiar. Pero yo, en mi opinión, te diría que aspectos creativos. ¿Qué aspectos son creativos? Obviamente está Bellas Artes, pero también está pues incluso la arquitectura tiene su parte creativa, la parte de derecho, la parte de soporte no va a tener ningún sentido, pero la parte de una defensa, jamás la inteligencia artificial va a ser capaz de sustituir a una persona, ¿no? Básicamente, yo creo que, como decía al principio, el motor de la educación es la motivación. Entonces, que haga todo aquello que le guste. La IA se va a encargar de reforzarle cualquier cosa que necesite, que no se preocupe. No te preocupes tú por tu hermana. Tu hermana está en mejores manos probablemente de los que estamos aquí, porque de verdad va a tener un apoyo en tecnología que desgraciadamente ninguno de los que estamos aquí tenemos. Así que estate tranquila y vamos, seguro que a tu hermana le va a ir estupendamente, aunque haya pasado la pandemia, la pobre, totalmente encerrada. Gracias. Muchísimas gracias, Angie. Gracias a todos los jóvenes que han estado con nosotros. Estamos llegando al final de nuestra charla y me gustaría pedirle a Ignacio Castillo que nos brinde algunas reflexiones finales sobre los principales retos y oportunidades que las nuevas tecnologías ofrecen a los jóvenes y cómo podemos enfrentar los desafíos de forma ética y segura. Pues déjame que os haga un comentario. Es que estos desafíos estamos en manos de terceros. Ahí están los gobiernos que tienen que trabajar con nosotros. Pero percibo, no solo aquí, sino en general, que existe un pesimismo generalizado con todo lo que está pasando en el mundo y yo quiero romper una lanza por el optimismo. A día de hoy estamos viviendo momentos de incertidumbre, transformaciones colosales, la aparición de todas las novedades tecnológicas añaden una complejidad al panorama extraordinario, ¿no? Sin embargo, aspectos como la cultura, pensad que hasta hace muy poco era totalmente aristocrática y elitista. Hace poco se ha abierto en Madrid un museo que se llama el Museo de las Colecciones Reales, que eran las cosas que había. Yo miraba un cuadro y decía, esto lo estaba viendo Felipe V. El acceso a la cultura que existe hoy en día jamás ha existido en el mundo, ¿no? En la universidad. Y ese es un tema que debemos aprovechar, ¿no? Sean muchos o pocos, nunca en la historia tanta gente ha leído el Quijote como hoy en día. Fíjate que siguen siendo pocos, menos de los que yo quisiera, pero está pasando eso, ¿no? Os animo a que nos hagamos una pregunta sencilla. Si yo soy mujer, si soy obrero, homosexual, discapacitado, enfermo, disidente, librepensador, miembro de una minoría, anciano y tal, ¿en qué época anterior me hubiera gustado vivir? En ninguna. Una reflexión profunda te dice que en ninguna. Vivimos en el mejor momento de la historia, no os quepa duda. A día de hoy, todos los que estamos en esta reunión, en esta charla íntima que tenemos nosotros, todos somos ciudadanos con derechos, libertades y protección. Desgraciadamente unos menos que otros, sin duda, pero lo tenemos. Jamás en la historia se han llegado a estos niveles. Es verdad que hay mucha gente que sufre, ¿no? Y hacer este juicio optimista es compatible con reconocer el dolor, con trabajar por intimidarlo, con ser solidario y efectivamente con tener empatía con estas situaciones. ¿Vosotros creéis que la Primera Guerra Mundial, si hubiera podido retransmitirse como se está retransmitiendo la guerra de Ucrania, hubiera sido lo que ha sido? Jamás. Ahora tenemos una información extraordinaria de las penurias que están pasando terceros. Estábamos hablando hace un momento de Venezuela, pero está en Ucrania, están en la Franja de Gaza, pasándolo francamente mal, y en muchos otros países del mundo, ¿no?
Eso ha pasado siempre, pero ahora tenemos información y el hecho de tener la información nos permite tomar acciones para solucionarlo, ¿no? Ya sabéis lo que le decía la tía de Spiderman a Spiderman. Un gran poder implica una gran responsabilidad, ¿no? Pues nosotros tenemos ese poder, ¿eh? Y los que estamos aquí somos unos privilegiados por estar aquí, por tener acceso a Internet. Debemos utilizar eso para el bien, porque con independencia de todas las penurias que hemos hablado y todos los problemas, vivimos en la mejor época de la historia. Os animo a que lo aprovechéis. Simplemente trasladaros eso. Porque está en vuestras manos y el acceso que tenéis no lo ha habido jamás a los medios para solucionar estas cosas. Yo, sinceramente, os deseo lo mejor porque sois estupendos. Primero por haberme escuchado pacientemente, pero es que sois un grupo extraordinario y hacéis unas preguntas que es con una conciencia extraordinaria de la situación. Vale. Pero está en nuestra mano, en los que estamos aquí, solucionar. Más en la vuestra, ¿eh? Yo estoy en que me cuidéis. Así que os animo a asumir esa responsabilidad y a tirar hacia adelante. Porque de verdad, somos unos privilegiados. Tomar nota de esto y estar optimistas y verlo desde ese punto de vista. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Ignacio. Bueno, pues con esto damos por concluida nuestra charla de hoy. Y como dice Ignacio, que le ha gustado las preguntas y le ha animado mucho los jóvenes que hoy nos han acompañado. Y que Ignacio, estas charlas está dentro de un ciclo que se intitula Los jóvenes y el mundo que queremos. Entonces estamos enmarcando dentro de la nueva agenda de juventudes, pero ya hace ya como 6 meses que estamos trabajando pues con temas para que los jóvenes participen desde sus inquietudes, sus miedos, pero también con el afán de participar y cambiar, ¿no? Porque como bien dices, nosotros ya estamos para que nos cuiden, ¿no? Entonces la interculturalidad siempre es buena, el aprendizaje junto con las ganas de vivir que tienen los jóvenes de transformar también, pues hace que este ciclo de charlas nos aliente bastante a seguir trabajando por ellos. Bueno, pues muchísimas gracias a todos los jóvenes. Es una suerte sí. poder compartir este rato con vosotros. Gracias. Sí, sí, yo me considero una persona muy afortunada de trabajar cercada de jóvenes. Muchísimas gracias a todos, es un placer siempre estar con vosotros. Y sí, el relevo generacional somos nosotros. Sí, Stephanie. Yo egoístamente me preocupo mucho en hacer bien mi trabajo, como siempre digo, porque mi vida está en vuestras manos, ¿no? Ya lo que me queda está en vuestras manos. Pues aquí estamos para ello, para ayudaros y apoyarlos y estar junto a vosotros hasta en cuanto nos dé. Muchísimas gracias, es un enorme placer. Gracias, Ignacio, seguimos en contacto. Un honor. Muchas gracias a todos. Gran abrazo. Cuidaos. Gracias.